Hola a todos nuestros queridos oyentes, somos Anelisa Vargas. Jasmine Sánchez y Mara Estrada. Estás en Hablemos de Verdad, donde conversamos acerca de teología, cultura y la condición humana. Hola queridos oyentes, ¿cómo están? Estamos hoy muy felices de un tema nuevo que vamos a hablar y que es muy importante en la salud mental y espiritualmente también. Tenemos a una invitada que es Ann Jones. Hola. Hola Ann, estamos muy felices de tenerte aquí. Ann Jones es mi supervisora en el trabajo. Cuando estás completando tus horas para hacer una consejera clínica, necesitas tener una supervisión y Ann me ha enseñado mucho acerca de cómo ser una mejor consejera. Qué padre. Sí, y tiene más experiencia, entonces no sé, pensamos que era bueno invitarla y es graduada del Seminario Teológico de Dallas también. Bienvenida, Ann. Gracias. Y muchas gracias por invitarme a estar aquí. Es un placer. Pues como Mara ha dicho, me llamo Ana y ah, nací en Oklahoma y he vivido la mayoría de mi vida en Texas. Asistí a la Universidad de Texas A&M con una especialización en español. Después fui a la Universidad de Carolina del Sur para una maestría en los servicios de los estudiantes de universidades y después de muchos años de estar en mi propio proceso de sanidad, perseguía una maestría en consejería bíblica, como Mara ha dicho, del Seminario Teológico de Dallas, para ser una consejera titulada. Es un gran honor y privilegio poder acompañar y ayudar a guiar a la gente en sus procesos de sanidad. Y aunque no creo que ustedes lo sabían cuando me invitaban para su podcast, yo también sufrí con y luchaba contra la depresión por muchos años. Ay, wow, no, de verdad que estamos muy agradecidas por darnos tu tiempo y es un tema, como decía Mara, es un tema tan importante y creo Sí, que se ve, yo creo que se ve ahorita mucho en las redes sociales y sí. lamentablemente hay gente que habla de este tema pero sin tener los estudios, ¿no? Sí. Entonces, estamos bien, bien agradecidas de que nos puedas acompañar y que nos puedas explicar un poquito más sobre la depresión. Y entonces, pues vamos a empezar Sí. con lo más básico. ¿Qué es la depresión? Pues hay la emoción común de la depresión que todos se sienten de vez en cuando. Por ejemplo, cuando uno se siente muy triste o desanimada, se puede decir, me siento deprimida hoy. Y en el otro lado hay depresión clínica, que es una enfermedad grave y común que nos afecta mentalmente, físicamente y espiritualmente en nuestro modo de sentir y pensar. Ok, Mm. súper, wow. Oye, ¿y cómo podríamos nosotros diferenciar una tristeza de una depresión clínica? Pues más que solo una tristeza pasajera, la depresión clínica, también denominada trastorno depresivo mayor, es el diagnóstico psiquiátrico y psicológico que describe un trastorno del estado de ánimo transitorio o permanente, caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas, de los acontecimientos de la vida cotidiana, o sea, anedonia. Los trastornos depresivos pueden estar en mayor o menor grado acompañados de ansiedad. Mm, Y según el DSM-5, o sea, el manual de criterio diagnóstico, la depresión se caracteriza por tener 5 o más de los siguientes 8 síntomas que deben estar estado presentes casi todos los días por al menos de 2 semanas.
y uno de ellos debe ser el estado de ánimo depresivo o pérdida de interés o placer. Entonces, los 8 síntomas son el estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, marcada disminución del interés o placer en todas o casi todas las actividades del mayor parte del día, aumento o pérdida significativa de peso o disminución o aumento del apetito, insomnio o hipersomnio, agitación o retardo psicomotor observado por otros, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva o inapropiada, capacidad disminuida para pensar o concentrarse o indecisión, y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, intento de suicidio o un plan específico para suicidarse. Entonces, para aclarar, si la depresión clínica o si tu depresión no dura más de 2 semanas, no se diagnostica como clínica, ¿verdad? Depresión clínica. Correcto, sí. Ok, qué bueno, porque pues como decías ahorita un ejemplo, hay gente que dice, ay, no, estoy deprimida o tengo una tristeza y no, pues no han de saber si es realmente clínica o pasajera, ¿verdad? Sí, Sí. pasajera. Y tiene que haber 5 síntomas o más de Sí, de los que nos nombraste. sí. Mm. ¿Cuánto tiempo puede durar una depresión? Por muchísimos años. No hay límite, se puede seguir y también algo pues en lo diagnóstico de que hay episodios recurrentes, entonces uno puede estar deprimida, pero salir, entonces no tener esos síntomas continuamente para 2 semanas y entonces como sale un poco de ese tiempo de depresión, pero tal vez regresan los síntomas, entonces como es en ciclo, entonces ese se llama como recurrente. Ya. Yo creo que hay gente que, vamos a suponer, ¿no? Que alguien tiene depresión clínica, ¿no? Ujú. Y hay personas que dicen de que no pasa nada, pues es que sé feliz y cambia tu estado de ánimo y Échale vete a hacer ganas. ejercicio. Sí, échale Échale ganas ganas. y vete a hacer ejercicio, que son cosas que está fuera de esa Ujú. persona, ¿verdad? Cambiar de estado de ánimo. Entonces, para poder ser más empáticos con este tipo de personas, ¿cómo podríamos ayudarles? Pues creo que para empezar es bien importante saber que el origen de la depresión clínica es multifactorial. Entonces hay factores biológicos, genéticos, psicosociales. La psiconeuroinmunología plantea un puente entre los enfoques estrictamente biológicos y psicológicos. Diversos factores ambientales aumentan el riesgo del padecer de depresión, tales como el fallecimiento de un ser querido, abuso, conflictos familiares postoperativos, factores estrés psicosocial, permeabilidad intestinal aumentada, intolerancias alimentarias, inactividad física, obesidad, tabaquismo, atopia, enfermedades periodontales, sueño y deficiencia de vitamina D, factores espirituales y hoy en día el aislamiento y pérdida causada por el COVID-19. Sí, Entonces la depresión está muy complicada, no es algo muy simple cuando es la depresión clínica. sí. Y entonces como un familiar o conocido se puede pues ayudar a la gente por ser presente y de verdad escuchar a la persona sin juzgarle y sin darle consejos ni soluciones. Qué buena esa. Sí, porque podemos ver en la historia de Job que sus 3 amigos le ayudaban mejor cuando se sentaban callados con él en el luto y Me miseria. encanta. Sí, sí, cierto. Ah, Oye, sí. no, perdón, iba a decir Ah, que buen punto, porque
Me parece que siempre cuando a veces estamos escuchando a alguien hablar, en nuestra mente estamos ya pensando, ¿cómo le voy a responder a esta persona? Sí, 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 Sí. es cierto. Y también, para extender un poquito de ujú. esta pregunta de cómo podríamos ayudarles, ¿qué les podrías decir, por decir, a los pastores, ¿no? Sobre todo que dan mucho consejería y, claro, tienen autoridad espiritual, ¿no? Ujú. Pero no tienen estudios ni autoridad Mm, en esta rama, ¿no? De psicología, de psiquiatría también. Este, ¿Qué les podrías tú dar de consejo a la gente que viene y que tiene depresión clínica? Y a veces hasta pastores dicen de que no, pues ora mucho o no sé, pues ayuna para que sí, se te cierto. quite sí, está Ujú. en O sea, ánimo o como lo que una sea. fórmula mágica, ¿no? Sí. Sí, Sí. entonces, ¿qué consejo les podrías dar a los que son pastores o líderes espirituales? Pues claro que sí, la oración es bien importante y poderoso, pero a entender que la depresión es bien complicada, que nadie se quiere estar deprimida, que no es algo que uno busca y hay tanta vergüenza y pena sobre la depresión, el estigma de tener una diagnosis de depresión, entonces no necesita más condenación, porque en Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para ellos que están en Cristo. Entonces, que con mucha compasión, ah, como estando presente con la persona, con emoción, con cariño, diciendo algo como que lo siento mucho, que está pasando por esto. ah, Estoy aquí para ti y quiero acompañarte por este viaje difícil, ah, que, ah, y no, como dije antes, que no juzgarle, Mm, pero ofrecer ah, como darle el apoyo que se necesita y también asegurarle que no está sola ni es la única. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el mundo hay más de 150 millones de las personas con depresión. La OMS estima que en el 2020 la depresión ha pasado del quinto puesto en el ranking mundial de enfermedades que causan muerte y discapacidad al segundo lugar. ay, Y Wow. guau. sí, y Wow. las estadísticas dicen que solamente 1 en 5 latinos con síntomas de un desorden psicológico ven a un médico y solamente 1 en 10 latinos buscan ayuda de un profesional de la salud mental como psicólogo, consejero o terapista. Mm, Entonces es Mm, muy poco que buscan ayuda. Entonces sí. requiere, pues, es un riesgo cuando mm, piden ayuda. Entonces, como los pastores o quien está, ah, pidi- a quienes están pidiendo deben estar muy, pues, simpáticos, muy presentes y entender que es difícil pedir la ayuda y la barrera fuerte, como dice, el estigma asociada con una enfermedad mental. Y entonces es muy importante asegurarle a la persona que no hay vergüenza ni pena en buscar ayuda profesional, a recordarles que no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana en una claro, manera sencilla. Así sí, es. claro. Hasta va un poquito de la mano, para aquellos que son líderes espirituales, decir, bueno, va un poquito como la humildad, ¿no? De decir, ok, Sí. esto está fuera de las herramientas que yo tengo, ¿verdad? Ujú. Porque no estudié psicología o, pues sí, no estoy capacitado, ¿no? Entonces, ser humilde, decir, necesita alguien profesional que pueda, pues, Ayudar. ayudar, exacto. Sí. Y sí Y está bien como
darles las escrituras, a recordarles de la verdad, porque hay tantas versículos que hablan a lo que, pues a cosas que nos puede ayudar. Entonces sí, decirles la verdad, pero también no simplemente orar y que no debes sentirte así, porque eso no ayuda, simplemente causa más vergüenza y pena. Mm. Mm, Oye, Ana, y algo también, volviendo al punto que tú decías acerca de las estadísticas en Latinoamérica, yo Ujú. creo que pensando específicamente en nuestros círculos cristianos, nos hemos dado cuenta que muchas veces está esta creencia de que un cristiano no debe pasar por depresión porque ¿cómo es posible? O sea, tienes al Espíritu Santo, no tienes absolutamente ninguna razón para estar triste, mucho menos deprimido. Y a mí me ha tocado escuchar, perdón, ocasiones en las que alguien está pasando por momentos difíciles y otros como que lo hacen al lado diciendo, ay, por favor, qué ridículo, o cómo puede ser, a lo mejor no está en una constante caminata con Dios, pero ¿cuáles son los peligros de decir estas cosas o tomar esta actitud? Pues en primer lugar, en Juan 16:33, el Señor nos prometió a todos que en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Mm. También 1 Corintios 10:13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Creo que en estos versículos vemos que todos pasamos por juicios y dificultades, parece diferente para cada quien, y como vivimos en un mundo caído a causa del pecado original de Adán y Eva, hay pecado, sufrimiento, enfermedades o trastornos como la depresión. Es la verdad de que Dios no quiere que nosotros vivimos deprimidos porque quiere que tenemos pues la victoria en Cristo, pero sí, los cristianos no son ajenados a y como dije, aunque yo he sufrido y tenía fe, he conocido a Cristo por muchos años, pero también sufrí severamente con la depresión porque no es solamente algo emocional, afecta físicamente, espiritualmente y cuerpalmente. mm, sí, es cierto. Y am, qué bueno que nos dices eso, esas escrituras, porque también hemos visto en las escrituras, en la Biblia, personajes que han pasado con Sí, depresión. claro. Y hay muchos de eso. Sí. Ah, sí, como Jeremías, Elías, Job, David, Moisés y Ana. Como Jeremías se llamaba el profeta llorón. Él No. sí, sufrió de rechazo constante para la parte de las personas que amaba y a la que se acercaba. Dios le había llamado a predicar, pero le había prohibido casarse y tener hijos. Vivía solo, ministraba solo, era pobre, ridiculizado y rechazado por su pueblo, pero en medio de ella mostró gran fe y fortaleza espirituales. Y también luchaba con la desesperación y una gran sensación de fracaso que vemos en Jeremías 20, versículos Mm, 14 y 18, cuando dice, pero maldito sea el día en que nací, para que salí del vientre solo para ver trabajos y penurias y para pasar mi vida en medio de afrentas. Y Elías, después de grandes victorias espirituales sobre los profetas de Baal, um, y él temía y corrió por su vida lejos de las amenazas de Jezebel. Y allí en el desierto se sentó y oró, derrotó y usó con deseos de morir, se exclamó, Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy Mm. mejor que mis antepasados. Desde en 1 Reyes capítulo 19.
Y cuando seguimos leyendo ese capítulo, vemos el ministerio que Elías recibió a través de un ángel del Señor, que incluyó la provisión de sombra, descanso, comida y agua para fortalecerse antes antes de su viaje hasta un encuentro muy personal con el Señor, quien no regañó a Elías para su desesperación. Job sufrió una gran pérdida, devastación y enfermedad física, aunque Job mantuvo su fidelidad a Dios a lo largo de su vida. Todavía luchó profundamente a través de las trincheras del dolor y vemos muchas expresiones de depresión. David, pues él estaba bien preocupado y luchó contra desesperación profunda. En muchos de los salmos escribe sobre su angustia, soledad, miedo al enemigo, su grito de corazón por el pecado y la culpa con la que luchó a causa de ello. También vemos su enorme dolor en la pérdida de sus hijos. Moisés trató de decirle a Dios que no era el hombre para el trabajo. Sí. Pero después de haber llevado a cabo el éxodo, estaba agotado y cansado. Y después de bajar de su visita en la montaña con Dios, se siente completamente desesperado con los pecados del pueblo y ruega al Señor, les perdone su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Y en 1 Samuel vemos a Ana, una esposa de Elcaná, quien le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? Pero Ana, con gran angustia, comenzó a orar al Señor y llorar desconsoladamente porque no tenía hijos. Entonces, lo que es cierto acerca de todas estas historias y muchas otras es esto, que Dios estaba con ellos en los buenos días y en los días oscuros también. No los condenó por sus preguntas o por su dolor. No les dijo que lo hicieran. Llegó a su pozo más profundo de sufrimiento y los elevó. Y la historia de ellos queda escrita como un ejemplo para nosotros hoy en día. Sí, la verdad es que sí tenemos muchos ejemplos bíblicos, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, y ahorita comentaste acerca de que creo que en el mundo hispano ha sido el quinto problema, ¿no? Fue del quinto al segundo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Ajá, ¿qué perdón? Fue para el mundo, completamente para el mundo. En general, el mundo. Sí. Ok. ¿Por qué crees que ha aumentado tanto la depresión en el Pues mundo? eso fue para el año 2020. Entonces creo que tiene que ver mucho con el COVID, por como la desesperación, el miedo, la lucha como todos los que están muriendo y todo. Entonces creo que eso tiene que ver con esa estadística para el año pasado, porque es muy grande, de quinto al segundo, en algo Sí, un que brinco muy causa, grande. sí, que causa discapacidad y sí. Ay, qué tremendo. Pues, ¿qué esperanza tenemos en el Señor cuando estamos pasando por un momento de depresión? Pues claro, gracias a Dios que hay mucha esperanza, que en pues Salmo 34:18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Entonces, aunque sentimos solos en la depresión, ah, tenemos que recordarnos de la verdad que Dios está con y por nosotros. Isaías profetizó que Cristo sería un hombre de penas y familiarizado con el dolor. Antes de su crucifixión, Jesús oraba solo en el jardín diciendo, mi alma está profundamente afligida hasta la muerte. Y la Biblia dice que tan grande era su angustia que sudaba gotas de sangre. Entonces, sí, él pues sentía
muy fuerte, muchas emociones. Ujú. Jesús no era inmune a la angustia. Sabía el inmenso sufrimiento que pronto iba a soportar, pero voluntariamente eligió glorificar al Padre en lugar de sucumbir a su carne. Con la ayuda de Dios, también nosotros podemos elegir seguir el ejemplo de Cristo y obedecer incluso ante la adversidad. Además, podemos estar seguros que todo lo que enfrentamos, Jesús entiende nuestra debilidad y sufrimiento, um, nuestros tiempos más grandes de tentación y desesperación, porque Él también viajó por ese camino, pero sin pecado. Como dice en Hebreos 4, versículos 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Mi versículo de la vida es 2 Corintios 1, versículos 3 a 5, que dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Y como mi capítulo favorito en la Biblia es Romanos 8, que nos recuerda que ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y en versículo 37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó. Entonces nos da mucha esperanza, particularmente en ese capítulo, que sí podemos vencer la depresión, no tenemos que quedarnos, pero es bien complicado, no es algo tan rápido, no es algo con la depresión, la mera depresión no es algo tan simple como orar, pero requiere muchas cosas. Ya, me llama mucho la atención cómo hablas acerca, pues nos has hablado acerca del nivel espiritual, también del nivel clínico y qué bendición saber que tenemos esa esperanza de que Dios está con nosotros o textos en la Biblia como mencionabas que nos dicen que Dios es un Padre amoroso, un Padre de consolación. Yo creo que eso es una esperanza muy grande. Sí, Sí, luego aparte pensar, bueno, estaré pasando por esto aquí terrenalmente, pero no es para siempre. Un día vamos a estar con el Señor y Sí, no va a haber depresión, ¿no? O sea, amén, amén, ay, qué sí, increíble pensar en eso. sí es sí, cierto. Y también nos diste mucha palabra para las personas que están del otro lado, o sea, que están ahí para la persona con depresión, no solo para la persona con depresión. Así Y es. qué chistoso que a veces queremos como que rescatar a la persona y decir, ¿cómo le hago para que ya no pase por esto? Pero es muy, o sea, es más fácil de lo que pensamos, es estar solamente ahí, presentes y acompañándolos en este camino. Ujú. Y sin tener que saber qué puede hacer esta persona, cómo le hago para ayudarla, es simplemente estar. sí, y como un ser humano no, de verdad no se puede rescatar a otro, que Ujú. tenemos responsabilidades a la otra persona, pero no para Para. la otra persona. Entonces, estar Mm. con ellos, um, como estando con ellos, pero no podemos tomar la responsabilidad para ellos. Ujú. Sí, sí, es cierto. Ese como ministerio presencial, ¿no? De estar presentes y orando con ellos o por ellos, ¿verdad? Pero ese ministerio de estar presentes, yo creo que es
habla mucho, ¿no? Sí, porque también en Romanos, creo que es 12:12 que debemos regocijar con ellos, pero también llorar con ellos. Entonces, sentir las emociones con ellos. Sí, es cierto. Gracias, creo que Ana, creo que esto nos ayuda mucho a nuestros oyentes, a nosotros. Fue de gran bendición escuchar no solamente cómo detectar la depresión, pero que también hay personajes en la Biblia que han pasado por depresión y cómo Dios está ahí, Jesús está ahí para nosotros y que nada les sorprende. Esto es parte del mundo caído. Ana, muchísimas gracias por estar Gracias. aquí con nosotros. Esperamos volver a tenerte en algún otro tema. Sí. Fue de muchísima bendición. Gracias a ustedes. Muchas Sí, gracias, de muchas verdad. gracias. Y bueno, les agradecemos mucho, oyentes, por habernos escuchado y recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram como Hablemos de Verdad Podcast, en Facebook también, YouTube, Spotify, Apple Podcasts y en iVoox. Y nos veremos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.